presencia de Jesús sacramentado, seguimos meditando cada una de las lecturas que se proclaman en la vigilia pascual para ir saboreando espiritualmente durante este tiempo de Pascua pues lo que tal vez en aquella noche no dio tiempo a saborear. Y hoy comenzamos con las lecturas de los profetas, comenzando por el profeta Isaías, el capítulo 54, versículos 5 al 14, que es la cuarta lectura que se proclama en la vigilia pascual. Vamos a leerla en primer lugar y luego pues comentaremos alguna cosita. ¿Alguien que lo quiera leer? El que te hizo te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Como esposa de juventud, repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Me sucede como el tiempo de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así, juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacíen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere. Oh afligida, zarandeada, desconsolada, mira, yo mismo coloco tus piedras sobre arrabales, tus cimientos sobre caminos. Te pondré almenas de rubí y puertas de esmeralda, y murallas de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos, tendrás firme asiento en la justicia, estarás lejos de la opresión y no tendrás que temer, y lejos del terror que no se te acercará. Muy bien, esta era la cuarta lectura de la vigilia pascual, que es diversa al estilo de las lecturas anteriores. En las tres lecturas anteriores, la creación, el sacrificio de Isaac y el paso por el Mar Rojo, se nos narran hechos históricos. Aquí, en cambio, no se relatan hechos, sino que son oráculos que Dios pronuncia a través de su profeta. Y concretamente esta lectura de Isaías, estos oráculos están sembrados de promesas. ¿Quién hace estas promesas? Pues el que pronuncia estas promesas aparece con muchos títulos. Lo veis en la lectura. El que te hizo, es decir, el Creador, Señor de los ejércitos, tu Redentor, se repite por 2 veces, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Este es quien hace estas promesas. Y haciendo las promesas, en esta lectura, se muestra como esposo. Te tomaré por esposo. Luego él se considera esposo. Como a mujer te vuelve a llamar al Señor, como a esposa de juventud. Por lo tanto, el que pronuncia estos oráculos es un esposo que ama. Con gran cariño te reuniré, con misericordia eterna te quiero, dice el Señor que te quiere. Entonces el Señor se presenta como un esposo que ama. Como un esposo que ama y que es fiel a su palabra. ¿Qué fuerza tiene ese versículo? Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza.
Dios no cambia, es siempre fiel a su palabra. Los hombres, en cambio, como ahora veremos, somos mudables. En cambio, Dios permanece siempre fiel. Nunca se retracta de lo que hace, porque todo lo hace bien. El esposo que ama, que es fiel, que es benevolente y todopoderoso. Yo mismo coloco tus piedras, te pondré almenas, tendrás firme asiento en la justicia. El que habla es todopoderoso, lo puede todo. Y además es eterno. Me sucede como en tiempo de Noé. De modo que está hablando Isaías y está recordando lo que él hizo en tiempos de Noé, que ocurrió cientos de años antes. Por lo tanto, el que habla permanece siempre el mismo y es eterno, trasciende los siglos, trasciende los tiempos, las generaciones van pasando, los hombres y las mujeres van naciendo, van muriendo, pero él permanece siempre. Este es el que habla, este es el que hace las promesas. Ahora, ¿a quién hace estas promesas? ¿A quién se las hace? Pues el Señor, que se muestra como esposo, que ama, que es fiel, eterno, se está dirigiendo a alguien en femenino. La llama esposa, mujer, afligida, zarandeada, desconsolada. Habla de sus hijos, es decir, como si fuera una madre. Entonces podría pensarse, porque así en todo el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. En un momento menciona expresamente a Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es visto colectivamente como una esposa. Y más concretamente, por el final de la lectura, parece que está hablando a Jerusalén, porque habla de reconstruir sus murallas, sus cimientos, sus almenas. Por lo tanto, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén como representante de todo el pueblo. El destinatario de estas promesas, que es Jerusalén, en representación de todo el pueblo, ha pasado por la prueba, porque los adjetivos que se utilizan así lo expresan: mujer abandonada y abatida, esposa repudiada, te abandoné, te escondí mi rostro. Por lo tanto, ha pasado por un momento de prueba, pero esta prueba ha sido breve. Por 2 veces repite: por un instante te abandoné. Ha pasado por una prueba breve. Y ahora ya Dios le está anunciando el fin de esa prueba. Ha llegado el momento de poner fin a esa prueba. Te voy a tomar por esposa. Te vuelvo a llamar. Te reuniré. Juro no airarme contra ti. No se retirará de ti mi misericordia. Por lo tanto, viene un tiempo nuevo. Ha pasado el tiempo oscuro, el tiempo de la prueba, y ahora comienza una nueva etapa. Esta nueva etapa está caracterizada por una restauración, la restauración de una alianza de bodas. Te voy a volver a tomar como esposa, te voy a llamar otra vez como a mujer. Es como la restauración de una alianza que se ve en términos matrimoniales. Y esta nueva etapa está caracterizada también por una actividad embellecedora. Dios va a embellecer a su esposa, como pues una mujer se engalana para su boda. Va a ser Dios el que engalane, el que embellezca a Jerusalén como la nueva esposa, como una esposa ya purificada, una esposa ya conforme a lo que el esposo merece. Cuando leemos a los profetas, leemos estos oráculos, pues muchas veces no entendemos a qué se está refiriendo, qué hay detrás de estos oráculos, por qué el profeta habla así. Hay que explicar el fondo histórico.
el fondo histórico que se esconde tras los oráculos de los profetas. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Se nos habla de que Jerusalén ha pasado por un momento de prueba, que ya ha terminado, y se la invita a la alegría y a la esperanza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues mirad, a la muerte de Salomón, a la muerte de Salomón, el reino que él había heredado de David, su padre, se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel, el reino del sur, Judá. El reino del norte tiene como capital Samaria, el reino del sur, Judá, tiene como capital Jerusalén. Los descendientes de David van a reinar en el reino del sur. En cambio, en el reino del norte van a reinar otras casas dinásticas. ¿Cuál es la historia posterior de estos dos reinos? Pues para entenderla hay que mirar un poco a la política internacional, hay que mirar un poco a lo que está sucediendo fuera de las fronteras. Si veis en el mapa que tenéis en la octavilla que os he entregado, no sé si se ve mucho porque los mapas no salen bien, pero bueno, lo imagináis. Hay dos grandes ríos en Mesopotamia, que son el Tigris y el Éufrates, donde pone Asiria, Babilonia. Ahí están esos dos grandes ríos. Esa es una zona muy fértil, está entre dos grandes ríos, por lo tanto hay agua y hay abundancia de bienes. Por lo tanto es una zona, esta de Mesopotamia, muy codiciada por los grandes imperios. Allí se encontraba en el siglo VIII a.C. el imperio asirio. Pero el imperio asirio, no contento en el siglo VIII con la abundancia de Mesopotamia, quiere buscar una salida al mar Mediterráneo, porque el mar Mediterráneo simboliza también abundancia. Es un mar donde hay pues mucha abundancia de comercio, de intercambio no solo de bienes, sino también cultural, y eso le beneficiará. Él no tiene salida al mar. ¿Qué es lo que va a intentar Asiria? Pues va a intentar conquistar terrenos para llegar al mar Mediterráneo. Para llegar al mar Mediterráneo, ¿qué es lo que hace? Comienza a hostigar a Damasco, Siria, y más tarde al reino del norte, a Israel. Lo llega a hostigar hasta el punto de que finalmente lo conquista en el año 721. ¿Qué es lo que hace? Conquista Samaria, la destruye y a la población se la lleva a Nínive, a la población, no a los campesinos. Asiria no tiene miedo de los campesinos. Ellos son gente que no pueden alzarse contra el imperio asirio. Se lleva a lo más granado de la población, al rey, a los ministros, a los sacerdotes, a los generales del ejército. Bien. Ese es el exilio del reino del norte. Y allí el reino del norte desaparece. Desaparece porque en el exilio los distribuyen por muchas poblaciones, no están juntos, no hacen grupo y se dispersan y se diluyen entre la población pagana de Asiria. Del reino del norte no se vuelve otra vez a saber nada. Asiria, este gran imperio que ha derrotado a Samaria, a su vez, pasados los siglos, es vencido por otro imperio que quiere hacerse con la abundancia de Mesopotamia. Es el imperio babilónico. Y Babilonia hereda todos los territorios que pertenecían a Asiria. Entre ellos hereda el antiguo reino del norte. Pero además conquista el reino del sur, conquista el reino de Judá. Y en el año 587 destruye la ciudad de Jerusalén y exilia de nuevo
al rey, a los ministros, a los sacerdotes, a los generales, los exilia a Babilonia. Eso sí, no va a hacer como Asiria, que los va a esparcir por su territorio, sino que los va a mantener en determinados núcleos. Esto va a ayudar a que el pueblo de Israel en el exilio, lo que sea la población de Jerusalén en el exilio, mantenga su identidad cultural y religiosa y se mantenga como el pueblo de Dios, aunque sea en el exilio. El exilio es un momento crucial en la historia de Israel, porque va a hacer que el pueblo de Israel repiense su historia, repiense todo lo que le ha ocurrido. Bien, pues Babilonia, una vez que ha exiliado a la población de Jerusalén, pasados los años, también entra en decadencia y viene un nuevo imperio a ocupar este territorio, que es el imperio persa, con Ciro el Grande, a la cabeza. Pues bien, nuestro texto se sitúa en este contexto. Ahora podemos entender mejor los calificativos que se dan a Jerusalén, como abandonada, zarandeada, que Dios le ha ocultado el rostro por un instante. ¿A qué se refiere ese instante? Se refiere a los años del exilio. El exilio ha durado 50 años, que puede parecer mucho a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios no parece tanto, no son tantos años. Además, el exilio ha servido para purificar al pueblo, porque mirad, el pueblo de Israel, cuando sufre esta prueba, no solamente dice, bueno, me ha pasado esto porque tengo los ejércitos más débiles que los de Babilonia, no, sino que todo lo ven desde la fe. Entonces dice, nada ocurre por casualidad. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Dios había sellado una alianza con David, le había dicho que su trono permanecería para siempre, y ahora ya no tenemos reyes. Dios dijo que su templo iba a permanecer siempre en Jerusalén, y el templo está ahora mismo arrasado. Dijo que Jerusalén sería la hermosura de toda la tierra, que todas las naciones iban a venir a Jerusalén a dar culto a Dios en el templo, y Jerusalén está reducida a las ruinas, sin murallas y las casas abandonadas. ¿Por qué nos ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Entonces comienzan a reflexionar en su historia y concretamente en la alianza. Y llegan a la siguiente conclusión: Dios ha sido siempre fiel con nosotros. Los culpables de lo que ha ocurrido hemos sido nosotros, porque no hemos guardado la alianza, no hemos guardado los mandamientos que el Señor nos mandó, no hemos sabido guardar las normas que nos dio a través de Moisés. Nos hemos contaminado con la idolatría. Hemos llegado a servir al Señor en el culto, pero es un culto vacío. Luego nosotros ofrecemos víctimas en el altar, pero cometemos atropellos cuando salimos de las puertas del templo. El fallo no ha sido de Dios. Los infieles hemos sido nosotros. Entonces hacen esa lectura teológica de su historia. Pues bien, Dios habla a Jerusalén empleando el lenguaje del amor. Le llama esposa, la llama mujer, la llama madre. El lenguaje del amor, porque la infidelidad que Israel ha cometido contra Dios es asemejada a la infidelidad que una mujer comete en el matrimonio. Por eso Jerusalén es vista como una esposa que ha sido infiel a Dios, que ha sido infiel a su esposo. Dios es el esposo de Jerusalén, del pueblo de Israel, que es su esposa.
El esposo ha permanecido fiel, Dios. La esposa, en cambio, no. En cambio, no. Por eso, después de sufrir este castigo, Dios vuelve a llamar a su esposa. Dios es un esposo que no se refugia en la ira y en la venganza para desahogarse por la infidelidad de su esposa, que es Israel, sino que le proporciona un castigo pedagógico para que recapacite, para que tome conciencia de lo que ha hecho y la vuelve a llamar, si cabe, con más amor que al principio. Y aquí tenemos nuestro texto. Después del periodo de prueba, de ese castigo que ha supuesto el exilio, de verse privado de todo lo que más amaba el pueblo de Israel, Dios vuelve a llamarlo y vuelve a querer restablecer con su esposa una alianza de amor, una nueva alianza. Y Dios recuerda la alianza de Noé, la alianza de Noé. Me sucede como en tiempo de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. El pueblo de Israel había sellado con Dios tres alianzas. La más antigua es la de Noé, que todos conocemos. Después de salir del arca, Noé ofrece a Dios un sacrificio y Dios hace alianza con Noé. Le dice: juro no volver a destruir la tierra con el diluvio. Y de prueba pongo mi arco en las nubes, es el arco iris, que se dice Keset en hebreo, que significa el arco de guerra. Entonces, al dejar Dios el arco de guerra en las nubes, el arco iris es como decir: dejo mi arco de guerra, no voy a irarme otra vez contra vosotros ni os voy a castigar con el diluvio. Pero es una alianza unilateral, donde solo se compromete Dios. A Noé no se le pide que haga nada, es solo Dios el que se compromete. Y además es una alianza que Dios hace con toda la creación. Estamos todavía en los 11 primeros capítulos del Génesis, donde la atención todavía no se ha centrado en el pueblo de Israel. No, está todavía centrada, está generalizada en toda la creación. Entonces la alianza de Dios con Noé es una alianza con toda la creación. Hay una segunda alianza, es la alianza que Dios sella con Abraham, en el capítulo 15 del Génesis. En esa alianza, Dios le hace a Abraham realizar unos gestos que eran los propios de una alianza, de un pacto en el mundo antiguo. Le manda que tome unas aves, unas víctimas, las parta por la mitad y las distribuya en el suelo formando un pasillo en el centro. Los antiguos pactos en la época de Abraham se realizaban así: se mataban animales, se ponían en el suelo, en el centro había un pasillo y los dos que contraían alianza pasaban por ese pasillo, diciendo: si rompemos esta alianza, que nos ocurra lo que a estos animales. Pero qué curioso, en Génesis 15 solo Dios pasa a través de las víctimas, bajo la imagen de fuego. Se dice el texto que Abraham vio como una antorcha de fuego pasaba entre los animales y Abraham no pasa, y Dios no le pide que pase, que es algo novedoso respecto a la práctica de la época. Dios no le dice que pase, solo pasa Dios, solo se compromete Dios, es de nuevo unilateral, solo se compromete Dios. A Abraham no se le pide nada, se le promete que Dios le va a dar una gran descendencia y una tierra donde habitar, y que Dios lo va a hacer. Pero qué curioso, a Abraham no se le dice: ahora cumple tú tu parte del pacto, no, solo pasa Dios.
Y hay una tercera alianza, que es la alianza del Sinaí. La alianza del Sinaí. Una vez que han sido liberados de Egipto, van al monte Sinaí y allí Moisés habla con Dios. Y Dios pacta alianza con su pueblo. Los términos de la alianza son los siguientes: yo seré vuestro Dios, vosotros vais a ser mi pueblo. Yo me comprometo a no dejaros nunca, a conduciros hasta la tierra, a protegeros. Y aquí ya sí que se pide al pueblo que corresponda a esa acción de Dios. El pueblo, en respuesta a la acción de Dios, tiene que guardar los 10 mandamientos, el decálogo. Por eso Moisés baja con las tablas de los 10 mandamientos. Es la segunda parte de esa tercera alianza. El pueblo esta vez se compromete. Es una alianza bilateral, donde las dos partes se comprometen. Pues bien, esta alianza bilateral es la que el pueblo no ha cumplido. No ha guardado los mandamientos, se ha ido detrás de los ídolos, comete injusticias sociales, de modo que la alianza ha sido rota, no por Dios, sino por el pueblo. Entonces, como esta alianza ha fallado, cuando Dios quiere de nuevo restaurarla, no puede volver al Sinaí. ¿Por qué? Pues porque sabe que el hombre, que el pueblo, es débil y no va a poder cumplirla. Entonces, ¿dónde recurre Dios? Recurre a la alianza de Noé, la primera de todas, que era una alianza en la que solo Dios se comprometía y no le pide nada al pueblo. Como teniendo paciencia infinita con él, sé que me vais a fallar, pero mi amor nunca os fallará. Mi amor siempre es fiel y me comprometo con vosotros como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Por eso recuerda la alianza de Noé. Podéis decir, bueno, también estaba la de Abraham, que era unilateral también, como la de Noé, pero no dice la de Abraham. ¿Por qué? Y aquí ya entramos en otra cuestión. Porque el pueblo de Israel vive en el exilio y en el exilio tiene la tentación también, como ya dijimos el primer día, hablar de la creación, de pensar que igual que Israel tiene su Dios, que es Yahvé, Babilonia tiene sus dioses. Ellos viven allí en Babilonia y están viendo pues todos los templos, los zigurat de los babilonios, el culto que allí tributan a sus dioses, al sol, a la luna, a las estrellas. Entonces la tentación es de decir, bueno, pues cada pueblo tiene su Dios. En cambio, Dios dice, el que te hizo te tomará por esposa. Es decir, el que va a restaurar la alianza es el que te hizo, es el creador. ¿Qué significa el creador? Pues que Dios, tu Dios, no es un Dios local, no es el Dios de un pueblecito de Israel, sino que es el único Dios, porque es el creador de todo. El que te hizo te tomará por esposa. Por eso recurre a la alianza de Noé, porque en la alianza con Noé todavía Dios no había llamado a Abraham, sino que la atención se focalizaba en todo el universo con un único Dios, que era el Creador. Por eso recuerda a la alianza con Noé, para evitar la idolatría en el pueblo y para llamar la atención en ellos sobre el monoteísmo universal de Yahvé. Solo Dios es Dios. Solo Él es el creador de todo. Los dioses de los gentiles no son nada, son polvo, son meras estatuas sin vida. Y junto al título de creador aparece el título de redentor. Redentor, y aparece 2 veces. El título de redentor que Dios se da a sí mismo es un título muy hermoso. La palabra en hebreo se dice Goel,
y era una práctica que existía en la sociedad judía. Cuando una persona caía en desgracia, por ejemplo, cuando tenía deudas, o cuando quedaba huérfano, o una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano de esta persona que ha caído en desgracia tiene que cumplir el papel de Goel, de redentor. ¿Cuál es ese papel? Tiene que rescatarlo de esa humillación, bien sea de la viudez, bien sea de la orfandad, o bien sea de la cárcel por unas deudas. Pues Dios asume ese papel respecto al pueblo. Yo soy tu Goel, es decir, yo soy tu redentor, soy tu pariente más cercano, que te voy a rescatar de la situación vergonzosa en la que has caído. Eso es lo que significa la palabra redentor, el pariente más cercano que rescata de una situación opresora a alguien que ha caído en ella. Pues bien, llega por lo tanto una nueva etapa en la que Dios va a rescatar al pueblo, va a restablecer la alianza de bodas con su pueblo. Y se dice que esta alianza va a ser estable, Tendrás firme asiento en la justicia. Tendrán gran paz tus hijos serán discípulos del Señor. Esta promesa no se cumple, no llega a cumplirse con plenitud en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cumple? Se cumple de lleno en el Nuevo Testamento, cuando Dios restaura de lleno la alianza matrimonial con su pueblo. ¿Y dónde se realiza esto? En el Calvario. Y lo vemos especialmente en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es como el relato prolongado de unas bodas. ¿Cómo inicia Jesús su vida pública? Con las bodas de Caná. ¿Cómo es Jesús presentado por el Bautista? Como el esposo que viene. Y dice, yo no soy digno de desatarle las sandalias. Es que el desatar las sandalias a uno era el gesto que el amigo del esposo, cuando alguno se casaba, su mejor amigo le tenía que desatar las sandalias para que el esposo con su mujer entrara en la cámara nupcial en la noche de bodas. Por lo tanto, desatar las sandalias era un gesto, un rito propio de las bodas judías. Cuando dice Juan, yo no soy digno de desatarle las sandalias, está diciendo, han llegado las épocas, la época de las bodas. El esposo es él, y yo no soy digno ni siquiera de ser su amigo para desatarle las sandalias. Y él habla de Jesús como un esposo. Yo no soy el Cristo. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio, pues esta alegría ha alcanzado en mí su plenitud. Es decir, soy feliz, dice el Bautista, porque el novio ha llegado ya. Por lo tanto, Jesús es presentado como el novio desde el principio del Evangelio y comienza su vida pública con las bodas de Caná. Y las bodas de Caná están muy relacionadas con la Pascua. Primero, paralelismo. Si cogemos el Evangelio, dice, comienza el relato de las bodas de Caná. Al tercer día, y en San Juan nada es inocente. Cuando dice al tercer día, es que hay algo. ¿Qué dice el tercer día? Pues al tercer día Juan ya le está evocando la resurrección. Al tercer día resucitó. En las bodas de Caná aparece María, como también en el Calvario aparece María. En las bodas de Caná Jesús llama a María mujer, y en el Calvario Jesús llama a María mujer. Ahí tienes a tu hijo, mujer. En las bodas de Caná Jesús emplea el término hora,
no ha llegado mi hora, que en San Juan tiene una importancia capital, se refiere al cumplimiento de la voluntad de Dios, el momento en que Dios manifiesta su gloria, su amor pleno. Todavía no ha llegado mi hora. En el Calvario habrá llegado su hora. Y en las bodas de Caná se dice que en estas bodas Jesús mostró su gloria. Y la cruz, en el Calvario, cuando Jesús habla del Calvario, habla de la glorificación de Dios. He glorificado tu nombre y aún más lo voy a glorificar con mi muerte en cruz. Por lo tanto, una serie de paralelismos entre las bodas de Caná y el Calvario que nos dicen que lo que las bodas de Caná anuncian se cumple plenamente en el Calvario. En las bodas de Caná se anuncia una nueva alianza con vino abundante. ¿Cuándo llega esta hora donde se cumple esto? En el Calvario es cuando se cumple esto, con estos paralelismos que hemos establecido. Ahí Cristo se entrega por su esposa para purificarla, para embellecerla y para darle el vino nuevo de la nueva alianza, que es su sangre. Por lo tanto, la promesa que Dios hacía en Isaías 54, voy a tomarte por esposa, te vuelvo a llamar como a esposa de juventud, y cuando habla de la alianza, todo esto se cumple en el Calvario. En el Calvario Jesús restaura la alianza entre Dios y su pueblo, Y esta alianza ha llegado entonces ya a plenitud. La esposa ya está totalmente unida al esposo, a Dios. Pues ya está conseguida la redención, la purificación, el rescate, pero todavía hace falta contemplar la belleza de la humanidad reconciliada totalmente con Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? Al final de los tiempos, en el Apocalipsis. Por eso en el Apocalipsis tenemos al Cordero como el esposo que viene a unirse a su esposa, la Nueva Jerusalén, que es arreglada como una esposa para el Cordero, que es su esposo. Y si el profeta Isaías terminaba hablando de los adornos que va a tener Jerusalén, te pondré almenas de rubí, puertas de esmeralda, muralla de piedras preciosas. En el libro del Apocalipsis encontramos estos mismos aderezos, pero aplicados a la Nueva Jerusalén. Lo tenéis a la vuelta de la octavilla. Cuando Juan, en el capítulo 21, describe la Nueva Jerusalén, la describe con piedras preciosas. El material de la muralla es jaspe, la ciudad es de oro puro. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornadas de toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas son 12 perlas. La plaza de la ciudad es de oro puro. Piedras preciosas, mucho más abundantes que las que anunciaba Isaías, pero aplicadas a la misma mujer, que es ya Jerusalén, pero la Jerusalén ya purificada, la Jerusalén ya unida al esposo verdadero, que es el Cordero, que es Cristo. ¿Qué significa, y con esto ya termino, tantas piedras preciosas? Pues mirad, las piedras preciosas, ¿por qué son preciosas? Por su pureza. Son piedras preciosas por su pureza. Las esmeraldas, los zafiros, el oro, son metales y piedras preciosas por su pureza. Por eso, siempre estas piedras preciosas tienen como algo de trascendencia. Nos remiten al cielo, nos remiten a Dios. Y la ciudad va a estar adornada con estas piedras preciosas porque participa de la misma naturaleza de Dios. Por eso tiene ese material tan precioso, tan puro, porque eso es lo propio de Dios, la pureza. ¿Y por qué tantas piedras preciosas? Pues mirad, por la abundancia de piedras preciosas está hablando
de la abundancia del amor del esposo. Es tan grande el amor que tiene Dios por su esposa, por los hombres, que la va a adornar con toda clase de piedras. En el Apocalipsis, la lista que se hace de los cimientos de cada una de las murallas de Jerusalén es la lista más larga de toda la literatura griega que hay en piedras preciosas. Ninguna novela, ningún teatro, ninguna obra de la antigüedad guarda una relación de piedras preciosas tan larga como la que tiene Apocalipsis. ¿Por qué? Por la abundancia del amor del esposo. Pues bien, meditar en esta lectura de Isaías nos hace meditar en cada uno de nosotros. De lo que se dice de Jerusalén, se dice de cada una de nuestras almas. Nosotros, nuestra alma, es la esposa de Dios. Cristo nos ha purificado con su sangre, lo contemplamos en el misterio pascual. Nos quiere sacar de la postración del exilio, del pecado, y nos quiere dar su gracia, hacernos partícipes de su naturaleza divina y adornarnos con todo tipo de bienes, celestiales y materiales, y sellar con nosotros una nueva alianza. Pues esta es la vida nueva que se celebra en la Pascua, la vida nueva que renovamos con las promesas bautismales en la vigilia pascual y que tenemos que secundar después en nuestra vida cada día. Pues le vamos a pedir ahora al Señor, por la intercesión de su Madre bendita, que nos ayude a mantenernos siempre fieles a esta alianza de amor de Dios con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Ave María.